Hernández, que nos va a dar su opinión sobre el decreto. Bueno, se trata de una reforma que quiere implementar el Ministerio de Educación. Hasta el momento el decreto, digamos, mucha gente ha dicho que se trata de un fantasma, porque en la medida en que no esté promulgado, en que no esté sancionado y ya funcionando, digámoslo así, mientras solo sea una propuesta del ministerio, pues no hay cómo defenderse de eso, no hay cómo reaccionar frente a eso, pues porque está en proceso. Entonces, digamos, esa es la situación de indefensión en la que nos encontramos, pues todos los que somos afectados por eso. ¿Y qué ventaja nos traería este decreto a la licenciatura en pedagogía infantil? Bueno, hay dos elementos que son muy importantes en el decreto. Uno que en todo este tiempo que han hecho muchas versiones, creo que van más de 9 versiones del decreto, han ido hablando con las personas que no están de acuerdo, con las instituciones que no están de acuerdo, con los programas académicos que no están de acuerdo, con las universidades que no están de acuerdo. Incluso un grupo de estudiantes de la distrital solicitó ser tenidos en cuenta y fueron invitados por la viceministra de Educación y finalmente solamente fue un estudiante de la universidad, lo cual nos lesiona profundamente, porque primero ellos solicitan participación y cuando son invitados no van. Digamos que todas estas consultas han legitimado han sido un proceso de legitimación del proyecto, de la reforma que pretende el ministerio. Y a todo prácticamente lo que le han objetado han dicho que sí. Al principio había un grupo pequeño de posibilidades de licenciaturas y luego se fue extendiendo a más de 40 nombres posibles, en fin. Lo que quiere decir que todo el mundo se va a sentir incluido. Las resistencias se han ido perdiendo, o sea, toda la gente que le tenía resistencias al decreto, pues ya no tienen legitimidad para decir que no, porque fueron escuchados y fueron tenidos en cuenta. Y finalmente lo que ocurre con todo este proceso de legitimación y de consulta es que finalmente aparece un decreto que a quien le sirve realmente es a la Universidad de los Andes, que está abriendo sus licenciaturas, que aparentemente nos ha incluido a todos, pero legisla sobre cosas que eran de incumbencia de la autonomía universitaria. Quiere decir que ahora hay una cosa muy elástica, o sea, nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos a obedecer. O sea, tú tienes que obedecerme, entonces, pero es que yo no quiero hacer cierto. Bueno, está bien, no las hagas. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Lo que quiero hacer es esto. Bueno, eso es lo que vas a hacer, pero me obedeces. Entonces, finalmente, esa obediencia al decreto, pues elimina nuestra autonomía universitaria, porque uno no debería poder decir, hay una gran cantidad de opciones para que tú decidas, sino tú puedes crear tu opción. Eso es, digamos, la autonomía universitaria. Si nosotros encontramos que las carreras necesitan determinadas circunstancias, determinadas exigencias, en fin,
deberíamos nosotros poder decidir si son 5 años, si son 4 años, si tienen un nombre o si tienen otro, o en fin, mediante nuestra propia reflexión y mediante nuestro análisis de la situación, mediante nuestra labor social, mediante nuestra labor pedagógica y educativa, y no porque esté o no esté dentro del decreto. Al principio todo el mundo va a estar muy contento, y después, cuando la gente necesite verdaderamente autonomía para orientar determinadas cosas, se va a dar cuenta de que no la tiene. Y eso me parece que es lo más complicado. Ahora, a nosotros sí nos afecta profundamente. Las prácticas tienen un nombre determinado dentro del decreto. Quiere decir que vivencia no va a ser un nombre legítimo. Es posible que práctica formativa tenga aceptación, pero no vivencia escolar. Y esa es una forma filosófica de presentar las actividades prácticas de nuestros estudiantes con los niños en la sociedad. A nosotros nos afecta profundamente porque nosotros quisiéramos, por ejemplo, pues no sé cuántos dentro de la licenciatura, volver a nuestro nombre de licenciatura en educación para la infancia. En la medida en que se nombra la educación y se nombra la infancia plenamente, la infancia no es una pedagogía infantil, o sea, infantilizada, o quién sabe qué será. Como en este momento que fuimos obligados a cambiar ese nombre con la anterior reforma. Y tampoco es una educación infantil, ¿cierto? Que caería más o menos dentro del mismo rango de la pedagogía infantil, con una variante, y es que, digamos, la educación de alguna manera nombra el fenómeno social, mientras que la pedagogía nombra una disciplina, como queramos llamarla, una disciplina reconstructiva, una disciplina hermenéutica, como queramos llamarla, pero nombra una disciplina. Entonces, nos lesiona por todas partes. Hay otra cosa, y es que entramos a competir. El ministerio aprobó o dentro de la reforma está, que los créditos pueden ser muy pocos, o sea, como 140, ¿cierto? Nosotros tenemos 164 créditos. Y eso significa que tenemos la legitimidad de trabajar 5 años. Pero con 140 la Universidad de los Andes va a sacar licenciaturas en 4 años. Si nosotros insistimos en que nuestra formación tiene tales características que solo requiere 5 años, pues ¿quién se va a inscribir aquí? Además, toda la política esta de ser pilo paga y todo eso, que significa que el Estado va a pagarle a la gente que no tiene con qué pagar en las universidades, digamos, privadas. Y es un camino hacia el debilitamiento máximo de la educación pública. O sea, me parece que es profundamente grave en ese sentido. Así de que nosotros tendríamos que cambiar nuestra propia legislación interna para volver a plantear nuestras licenciaturas en 4 años.